o otras figuras tanto bancarias como de el ahorro previsional voluntario. El ahorro previsional voluntario, sí, gracias. Como así también otras figuras de ahorro propuestas por instituciones bancarias o compañías de seguro. ¿A qué quiero ir con esto? Si yo lo observo una perspectiva estrictamente económica, si no tengo la capacidad razonable de cubrir mi deuda con los ingresos, cosa que ocurre en Chile, porque insisto, el 58% de los ingresos de los chilenos en promedio es deuda. Es decir, me estoy endeudando como chileno en un porcentaje más que considerable. Entonces, lo que ocurre es que al momento de comprar deuda, contratar deuda o adquirir deuda, estoy pagando intereses que van en significar el atender una deuda a futuro mayor que la actual. Exacto. Los sueldos pueden, desde la perspectiva de algunos, aumentar en el tiempo en Chile en términos reales, para otros realmente no ha aumentado. Bueno, independiente de esa discusión, si considero que los sueldos son estables, fundamentalmente por la inflación, dado que en Chile hay inflación, el incremento de la deuda genera el no poder proveerme a futuro de un estado más satisfactorio que el de hoy día. Entonces, por eso se puede observar el endeudamiento como una situación de empobrecimiento futuro. ¿Cuál es el problema? El problema es que los bienes de los cuales es necesario disponer para darse una calidad de vida normal tienen un valor tal que es imposible para algunas familias pagar al contado. Luego acuden a la deuda. Claro. Pero CERNAC aconseja que al momento de yo contraer deuda, me preocupe al menos dos elementos. Uno, si efectivamente tengo la solvencia financiera como para pagar la deuda en el tiempo, considerando que no te van a despedir, obviamente. Y dos, el no considerar el valor de la cuota, sino que el valor total a pagar, incluidos los intereses. El valor final. Porque en muchos casos... Es decir, no en 36 meses pago cada mes 10.800 pesos, sino que sumamos 36 por eso y veamos el total. Porque es verdad que en nuestro país hay algunas situaciones en que los intereses son realmente vergonzosos. Eso te iba a preguntar respecto a los intereses. Nosotros le estamos haciendo una pregunta a nuestros televidentes hoy día, si ellos están de acuerdo con esto que han propuesto algunos diputados, con eliminar el DICOM por una vez, para poder partir de cero como lo hacen, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, una persona, usted debe saberlo mejor que yo, una persona natural puede declararse en quiebra. Y es normal. Y es normal. Hasta respetado. Ahora, ellos saben cuándo hacerlo, no es que lo hagan a cada rato, pero un americano puede declararse en quiebra como lo hacen aquí las empresas y parten de cero. No es para hacerlo todos los días, insisto. Pero se está proponiendo esto. Estaba preguntando a la gente, ¿está de acuerdo con ello? Porque efectivamente, entendiendo que hay personas que, bueno, pueden hacer mal uso de los créditos, la gran mayoría, cuando se endeuda y se sobreendeuda, tiene que ver con los intereses. Es decir, yo por A, B o C dejo de pagar 1 o 2 meses un crédito, una tarjeta de retail o de crédito, y sinceramente son casi abusivos los intereses aquí en Chile. ¿Cómo se regula eso? Porque el Banco Central, decíamos, claro, ha subido la tasa de interés, la baja, la sube, la baja, pero el interés sobre el interés, en el fondo. Bueno, el interés sobre el interés es una situación de mercado y una operación financiera reconocida en nuestro país como normal. Que hasta el año 74 era prohibida. Exactamente. Hoy día es algo normal y que hasta incluso el problema que provoca es el siguiente. Una situación en particular que me contó algún ciudadano. Tenía una deuda de 1 millón de pesos. Pasaron más de 4 meses que no lo pagó. Fue a esta institución y le propusieron reestructurar la deuda, reprogramar sus pagos. Bueno, repactarlo. Bueno, entró debiendo 1 millón y salió debiendo 2 millones. Porque claro, si usted quiere le repactamos hasta en 60 meses. No hay problema. Lo importante es que usted pueda pagar. Bueno, aquí voy con este comentario así un poco morboso. Los intereses deben ser tales que permitan efectivamente darle el valor real que tiene el dinero en el tiempo. ¿Por qué? Porque el interés es el pago que hago para aquel que, teniendo el dinero, me lo cede para yo hacer uso y gozo del mismo. Bueno, si alguien me presta algo a mí, económicamente debo pagar algo, pero debo pagar algo que sea razonable. Entonces, ese elemento, en consideración literal, verbal o económica, es lo dificultoso.
toda vez que hay estados económicos en que el dinero es muy escaso. Por lo tanto, como ya conversábamos la semana pasada, todo aquello que es escaso es caro, pero debe ser regulado de alguna manera. ¿Cuál es el problema? De aquellos que, como tú comentas, están señalando el que se haga algo al respecto. El problema es que yo intervengo el mercado, Claro. la libre competencia, la oferta y la demanda. Y eso ya es un impedimento respecto a lo que gobierna nuestras relaciones comerciales y en específico el modelo. Pero en ese sentido, para ir cerrando también, en ese sentido, ¿por qué otras economías que también son, digamos, comillas, capitalistas o de libre mercado, sí lo hacen, sí tienen esas regulaciones legales? Esto se podría legislar perfectamente. Por ejemplo, insisto, el año 74 se abrió esta posibilidad de cobrar intereses sobre intereses. Antes estaba prohibido. ¿Por qué no legislar? De hecho, hay una propuesta también parlamentaria para prohibir el interés sobre interés, sino que, bueno, si yo, como tú decías, tengo una deuda, tengo que pagar los intereses, eso está claro. Si dejo de pagar, ok, también tendré que pagar los intereses, pero no intereses sobre intereses, porque ahí ya es una bola de nieve que sinceramente termina con, para variar, la clase media más jodida, digamos. Sí, de todas maneras. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas. El problema son los intereses económicos que se contraponen con esta posibilidad, sí, claro, y esta nueva figura. Particularmente, por ejemplo, te lo puedo decir de esta manera. Hay algunas instituciones de educación superior, como la nuestra, que no se enriquecen, ni mucho menos, o cobran intereses a los alumnos por morosidad. ¿Por qué? Porque no es tu objeto. Tu objeto es educar y cobrar el valor razonable y todo lo demás. Bueno, hay otras instituciones que no. Y con ese valor se mantienen. Y con ese valor se mantiene. Claro. Ahora, la cuestión pasa por que en efecto yo puedo plantear lo mismo de otra manera. ¿Por qué no abrimos el mercado para que el ingreso a la economía nacional de otras instituciones bancarias, tales como bancos comerciales o instituciones financieras cualquiera, ingresen a nuestro país y abran la competencia? Porque lo que yo sí creo es que habiendo un mayor número de oferentes, efectivamente las tasas se van a regular por sí solas. Habiendo más competencia, se regulan los precios mi pregunta a la baja, digamos. Mi pregunta es ¿por qué no existe la posibilidad de que otros bancos y otras instituciones financieras ingresen al país? ¿Puedo responder? No sé si está bien, profesor, pero porque para variar también la banca está en muy pocas manos, digamos. Entonces, lo mismo que pasa con la energía, lo mismo que pasa con la gran mayoría de la economía nacional, que está en pocas manos y obviamente no quieren soltar, digamos. Normalmente los oligopolios, es decir, situaciones de mercado donde hay poco oferente y mucho demandante, provocan el que los precios sean regulados por el mercado hacia lo que podría denominarse usura, que es el cobrar interés sobre interés. Sí, en efecto. Bueno, Luis, se nos acaba el tiempo, así que yo te agradezco por esta visita del día de hoy. Te esperamos el próximo miércoles para también conversar de un tema interesante. Yo sé que tratar de llevarlo hasta los hogares, hasta donde las personas nos estén escuchando en la radio, por ejemplo, en sus vehículos, puede ser de una manera un poco más lúdica, más didáctica, en el sentido de que muchas veces estos términos económicos son complejos de entender. A mí me pasa cuando me tocó pagar, repactar o abrir una tarjeta, cuando te ofrecen algo y uno, chuta, son unos contratos que firme aquí, no tenemos idea de qué es lo que firmamos al final del día. Pues te cobran A, te cobran B, el uso, el no uso, el que sí lo ocupaste, el no lo ocupaste, el seguro de esto. Entonces, poder decirle a las personas, mire, de esto se trata. Tengan ojo aquí. No podemos obviamente tratarlo todo, pero yo sé que esto les sirve mucho. Así es que un solo consejo, que realmente no es mío, es de CERNAC y es muy razonable. Ideal, tratar de trabajar con una institución bancaria, con un crédito consumo, con un crédito hipotecario y con una tarjeta de crédito. Sé que es difícil, fundamentalmente cuando, como se dice en la jerga común, y ya te subiste a la bicicleta, pero de alguna manera hay que bajarse la bicicleta. Fíjate tú, un último comentario. Los chilenos, en promedio, el comportamiento promedio, esta conducta de consumo, se endeudan para salir de vacaciones. Sí. Al siguiente año, a partir de febrero en adelante, empiezan a pagar la deuda del año anterior para nuevamente contratar esa misma deuda en diciembre del siguiente año y volver a salir de vacaciones. Y muchas veces no han alcanzado a pagarla completa. ¿Y cuál es el problema? El problema es que compro deuda o me endeudo para gastar. No compro deuda o me endeudo para invertir en un vehículo, en una casa o en un computador. Exactamente.
Bueno, ahí está Muchas uno de los gracias. consejos, por ejemplo. Además, cuando uno va a las tiendas, si es que compramos con la tarjeta de la tienda, siempre hay descuentos, hay regalitos, así que igual uno se tienta. Así que es complicado eso de trabajar con una sola tarjeta. Luis Álvarez, Muchas gracias, profesional, encantado. Lara Aucana, muchas gracias y te esperamos aquí entonces el otro miércoles. El otro miércoles. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a una pausa comercial y ya regresamos aquí en Entremedios con más informaciones, más videos de YouTube y datos interesantes. Ojo, hay unas invitaciones que queremos hacerle para que esté atento a las actividades que vienen, por ejemplo, en la ciudad de Puerto Varas. Ya volvemos.